Somos cristianos. A ellos estamos dirigidos. Y por eso viene la pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Si está dirigido a los cristianos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué yo quiero ser cristiano? ¿Por qué hoy usted recorrió tantos metros, tantos kilómetros, tanto tiempo para venir, para sentarse, para escuchar una palabra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted? ¿Para qué? ¿Qué es lo que usted está buscando? La palabra cristiano, si usted lo recuerda, se acuñó en la iglesia de Antioquía. Antioquía era una provincia romana de ese entonces, o sea, pertenecía al Imperio de Roma, y que hoy en día existe todavía la ciudad, pertenece a Turquía, está en Turquía. Ahí, en esta ciudad de Antioquía, Pablo, en el siglo I, fundó la iglesia. Fundó una iglesia, una congregación. Y los cristianos, los que siguieron la edificación de Pablo, comenzaron a llamarse entre ellos cristianos, porque los judíos, a todos aquellos que predicaban el mensaje de Jesús, les llamaban el camino. Esa era la apelación, les decían el camino, al grupo. Pero en Antioquía dijeron, no, nosotros somos cristianos. Y cuando les preguntaron por qué somos cristianos, ellos dijeron, porque somos seguidores de Cristo. Y ahí se acuña la palabra cristiano, como un seguidor de Cristo. Cuando yo digo, yo soy un cristiano, cuando yo me congrego en una iglesia cristiana, es porque yo soy un seguidor de Cristo. Si yo no soy seguidor de Cristo, estoy en el lugar equivocado. ¿Me está entendiendo? De ahí que muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros sí nos ha pasado con mi esposa, que cuando nosotros vamos a un lugar donde Cristo no es glorificado, uno se siente raro, uno se siente mal, uno se siente como, no sé, algo, uno siente como un peso, una cosa rara, un ambiente raro, donde Cristo no se glorifica. Y pueden estar hablando de Dios, y pueden estar hablando del cielo, y pueden estar hablando de los ángeles, y pueden estar hablando del universo, y pueden estar hablando del poder, y pueden estar hablando de Jehová, pueden estar hablando de Yahvé, pueden estar hablando de los profetas, de lo que quiera. Pero si en ese lugar Cristo no es glorificado, el cristiano empieza a erizarse. ¿Me está entendiendo? Pues esto no es, porque yo soy un seguidor de Cristo y yo sí siento, yo sí sé lo que se siente. Amén, iglesia. Entonces un cristiano debe ser conforme a Cristo. ¿O no? La misma palabra de Dios nos dice que la obra que Dios empezó en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar en Cristo hasta el final. Es decir, sin Él no somos nada, no somos nadie. Así que nosotros tenemos que aterrizar, porque tenemos que dejar, permítanme decirlo, dejar el juego de que yo soy cristiano por conveniencia. Cristiano cuando me conviene, cristiano cuando no me conviene, o un apelativo distinto. ¿Amén? Entonces la invitación de la palabra de hoy es que nosotros tenemos que llegar a ser como Jesús, a llegar a ser como Él. Y ese es el deseo de todo cristiano. En mi corazón, mi mayor deseo es, yo quiero hacer lo que Cristo hace. En el corazón de todos los cristianos debemos ser conformados a Cristo. De ahí que cuando nosotros sentimos que nos insultan, que nos golpean, que nos calumnian, al principio nos duele, ¿o no?
Y como así, esta vieja, ¿de dónde acá? No sé qué, se tiene que lavar la boca con ceniza para hablar de mí, ay, que no sé qué, y no sé cuándo, y toda esa cosa, ¿cierto? Nos duele, nos mortifica. Pero si nosotros estamos siendo conformados a Cristo, nos resbala. Pasa. Porque el problema no soy yo. El problema no es quien recibe la ofensa. El problema es quien lanza la ofensa. ¿Qué hay en ese corazón que lanza todos esos improperios? ¿Qué hay allá dentro que lo que hace es un volcán lleno de lava de no sé de qué condición? Amén, iglesia. Entonces uno va entendiendo que cada vez que se va edificando en la iglesia, uno va cambiando y cada día todo lo que el mundo hace con uno lo empieza a ver pasar y mortifica, claro que mortifica, pero ya no duele, ya no me duele, ya pasa. Y en verdad, ¿por qué? Porque hay corazones que dicen, sí, a mí no me duele, pero por dentro están más arrugados que una pasa. Se trata es del corazón de uno. Entonces, el llamado es llegar a ser como Jesús. Esto entonces nos recuerda una expresión que a mí, por eso es el sermón, me inquietó muchísimo. Yo no sé si usted alguna vez se ha inquietado por esa expresión. Cuando Dios dijo que David tenía el corazón conforme al de él. Y en la Biblia usted no va a encontrar que Dios se haya dirigido a otro de igual manera. Y uno se inquieta. David tenía el corazón conforme a Dios. Ahora, si nosotros, como cristianos, queremos llegar a ser como Cristo, ¿David llegó a ser como Dios? Es la gran pregunta. Pues vamos a la palabra de Dios y descubramos qué significa tener un corazón conforme al de Dios. Váyase a Hechos. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. 13. Hechos, capítulo 13. Me regala un amén cuando lo tenga. Versículo 22. 13, 22. Escuche lo que dice la palabra. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. Mire, cuando hablamos de tras destituir a Saúl, es decir, Dios destituye a Saúl como rey. Aquí está contando el autor del libro de los Hechos, que parece que es Lucas, está contando y dice, tras destituir a Saúl como rey, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. ¿Quién dio ese testimonio? Dios. He encontrado en David, hijo de Isaí, para que no se vayan a confundir con otro David, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Deje una marquita allí. Ahorita volvemos. En la primera carta de Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo 13, está la razón por la cual el autor de Hechos dice que Dios dijo que David tenía un corazón conforme a él. Y escuche cómo Samuel le está hablando, estoy hablando de primera de Samuel capítulo 13, versículo 13. Primera de Samuel 13. Y Samuel, que es el profeta Samuel, ¿se acuerdan de Samuelito? Ese es. Samuel le dice a Saúl, versículo 13, eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios.
no has hecho lo que Dios te ha mandado. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Dios habría hecho cosas grandes y maravillosas contigo. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Se va a acabar eso. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. En la versión Reina Valera dice, un hombre conforme a su corazón. ¿De acuerdo? La diferencia de traducción se va a dar cuenta ahora. ¿Por qué? No es una traducción por fregar. No, la NBI se trata de aproximar a la explicación de qué significa tener un corazón conforme a Dios, un corazón que le agrade a Dios. Más o menos a eso es lo que se refiere. Está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Amada iglesia, aquí que vemos nosotros, vemos a un David que está siendo elegido para recibir un corazón conforme al de Dios. Y Dios después da el testimonio, porque después Dios dice, David tiene un corazón conforme al mío. Pero David está muy lejos de ser moralmente puro. David es un pecador. Nosotros conocemos la historia y no vamos a entrar en detalles hoy íntimos de su vida, porque aquí nos demoraríamos todo el día. Pero como un personaje como David, que incluso el mismo Dios le dice a David, tú no me vas a construir el templo, tú no me vas a construir la casa, porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo, Salomón, construirá el templo. Un hombre tan pecador, un hombre de adulterio, un hombre que hizo una cantidad de cosas, asesino, Dios le dice que tiene un corazón conforme al de él. Quizás de pronto muchos dirán, pero pastor, lo que pasa es que David se arrepintió. Y sí, por supuesto, si David no se arrepiente, si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, créamelo, no va a pasar nada. Pero es que el arrepentimiento se ve. El arrepentimiento es evidente. Yo no puedo decir que yo me arrepiento, pero yo sigo actuando de la misma forma, de la misma manera. Cuando el arrepentimiento se ve, cuando el arrepentimiento se vuelve un estilo de vida, las cosas cambian, las condiciones cambian. Amén, iglesia. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos a muchas personas, a muchos profetas que se arrepintieron incluso más que David. Muchísimo más. Ezequías, por ejemplo. Elías. ¿De dónde lo sacó Dios? De una cueva. ¿Usted recuerda? Josías. Eliseo. Daniel. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar, usted recuerde a Pedro. ¿Quién era Pedro? Todo lo que hizo Pedro. Pero el arrepentimiento fue muy grande. Pablo, un perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Y sin embargo Dios después endereza su camino y lo hace grande. Pero frente a ellos, la palabra por lo menos no se refiere con ese galardón que le dice a David, que tengan un corazón conforme al de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no lo tengan. No, eso no quiere decir. Simple y llanamente, lo que quiere decir es manifestar en la vida de David, de pronto quizá algunos actos, algunas acciones que nosotros debemos hacer. Para entender este mensaje, entonces debemos comprender primero, por su origen, por su raíz, las palabras. La primera palabra es conforme. Porque si yo digo quiero tener un corazón conforme al de Dios, primero yo tengo que entender qué significa conforme, qué es conforme. En el griego conforme es katá, katá con K, katá, y tilde en la última, katá. Eso significa conforme. Conforme es concordancia. Conforme es armonía. Katá es armonía, es similitud. Eso es lo que significa. Y tiene una razón de ser. Yo no quiero que usted se aprenda estas palabras, sino que simplemente las entienda para que pueda comprender el mensaje que viene.
Entender que la palabra conforme significa que yo concuerdo. Acuérdese usted, cuando en la palabra nos dice, si dos o más se ponen de acuerdo, es decir, kata, si se ponen en concordancia, si se ponen en similitud, si se unen en un mismo sentir, la oración va a ser respondida. Pero si uno jala para un lado y el otro jala para otro lado, pues la bendición no va a llegar. Llega la misericordia de Dios. Porque este mundo, el mundo, cuando estoy hablando del mundo, donde hay conversos e inconversos, está guardado y protegido por la misericordia de Dios. Y la iglesia, que es la familia de Dios, está guardada por el amor de Dios, porque son sus hijos. Ahí hay una gran diferencia. Pero que Dios haya abandonado hasta el más malo, al sicario que acaba de atentar porque es un niño, no. Sobre él Dios tiene misericordia. Y que lo que más desea, porque la misericordia también la tuvo contigo, también la tuvo conmigo, también la tuvo contigo. Esa misericordia Él la quiere cambiar a amor, a que nosotros lo reconozcamos a Él no como un Dios misericordioso, sino como un Padre amoroso. Eso es una gran diferencia. Amén, iglesia. La palabra corazón en el griego es cardía. De ahí es de donde viene cardiograma. Ay, me van a hacer un cardiograma, es decir, me van a tratar el corazón, porque es que últimamente anda como medio afectado, ¿cierto? Pero cuando va y le dicen, el doctor, el médico le dice, usted tiene perfecto el corazón, usted tiene perfecto el corazón, está funcionando perfecto, pero doctor, no sé, hay momentos, no es en todo momento, sino hay ciertas circunstancias en que el corazón empieza. Y eso se me va la respiración, se me va todo. Es tan raro, pero a ver, volvemos a hacer otros exámenes profundos y no le encuentran nada. Dice, ¿y cuándo le da eso a usted? Cuando el vecino entra de la casa, me da ese corazón, ese cardía, figurativamente significa pensamiento, voluntad, pasión, movimiento. Cuando nosotros decimos, yo hago las cosas de corazón, ¿me está entendiendo? Eso es cardía. No se refiere al órgano físico. Eso en griego. Si usted no entiende esto, no va a entender el mensaje final. Kata, cardía. Cardía, el corazón. El corazón no es el físico, es el corazón figurativo. Es el alma, es la voluntad, la pasión, la fuerza, el pensamiento, el amor. Todo eso está ahí. En hebreo, la palabra corazón es lev, L-E-V corta, que significa el ser interno. El ser interno. Cuando Dios dijo, yo soy el que soy, estaba describiendo su ser interno, su ser. Él no tiene algo físico para decir, yo soy esto, su ser interno. Por eso el hebreo es muy lindo porque el hebreo es un idioma descriptivo. Para que usted me entienda qué significa un idioma descriptivo, nosotros a la silla le decimos silla. ¿Estamos de acuerdo? En hebreo, que es un idioma descriptivo, para decir silla dirían tabla con 4 patas que sirve para sentarse. Esa es la descripción. El hebreo es así. El hebreo describe. El hebreo es muy descriptivo. Entonces, yo le pongo unos ejemplos, solo ejemplos. No se aprenda esto de memoria, que no tiene necesidad de aprenderse. Una persona honorable.
Digan amén los honorables. En la Biblia, en el hebreo, la describe como Yazar Lev. Le pone la palabra Yazar y luego pone la palabra Lev. Yazar Lev. Yazar quiere decir sincero. Y Lev, corazón. Corazón sincero. Eso es una persona honorable. Una persona obstinada, terca. Digan amén los tercos. Caché Lev. Corazón duro. Corazón duro. Es una persona terca. Entonces, cuando usted ve en la palabra que dice de corazón terco, en el hebreo dice kashev lev. Corazón duro, de piedra. Una persona arrogante. Digan amén los arrogantes. Jeva lev. Jeva lev. Corazón elevado. Jeva es elevado. Corazón elevado. Y todo esto está en la palabra de Dios. Una persona deshonesta. Digan amén los deshonestos. Lev va lev. Lev va lev. Lev, corazón, va y lev, corazón. Corazón y corazón. Es decir, un corazón doble, de doble ánimo. Mire cómo describe la palabra de Dios a una persona deshonesta, que es de doble ánimo. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy me río, mañana no. Hoy te hablo, mañana no. Hoy sí, hoy no. Eres lev, va, lev, corazón de doble ánimo. Y por último, un corazón valiente. Valiente, amitz lev, que es corazón poderoso. Corazón, amitz es poderoso. Si entendimos estos ejemplos, ¿me los entendieron? Ahora sí podemos entender el versículo donde nos expresa por qué Dios dijo que David tiene un corazón conforme a Dios. ¿Qué fue lo que hizo David para tener ese corazón conforme a Dios? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Porque el llamado es que todos nosotros también debemos tener el corazón conforme al de Dios. Váyase a Hechos y leamos ese versículo. Hechos capítulo 13. Ahí donde empezamos la cita inicial. Pero se va a ir al versículo 36. 13, 36. Escuche, se lo leo. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Listo. Para tener entonces el corazón conforme al de Dios, se necesita cumplir el propósito o la voluntad de Dios. Si usted y yo no cumplimos con el propósito o la voluntad de Dios, jamás vamos a tener el corazón conforme a Dios. Pastor, ¿y cuál es el propósito? Porque usted recuerda que nosotros decimos que Dios tiene un propósito con cada uno. Él tiene un propósito conmigo, Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito, ¿cierto? Sí, pero Dios tiene un propósito igual con todos. Igual con todos. Ya el propósito específico es en tu vida, que Dios quiere que tú seas el mejor panadero. Punto, ya. Pero el propósito de la iglesia, el propósito general de todos los cristianos, ¿cuál es? ¿Cuál es ese propósito para saberlo? Y a ese propósito
El hecho de que tú seas el mejor panadero no quiere decir que tengas un corazón conforme al de Dios. ¿Me entendió? El hecho de que usted sea el mejor ingeniero, el mejor constructor, o que su propósito, el propósito de llegar a ser el más grande de los evangelistas, ya listo, lo logró ese propósito, no quiere decir que usted tenga un corazón conforme al de Dios. Se necesita cumplir con el propósito, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Volvamos a leer el versículo y verá que usted lo encuentra. Rapidito. Se lo voy a leer 2 veces. Le voy a repetir el propósito. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Servir. Servir. Tú estás en esta tierra ¿para qué? Para servir. Así de sencillo. ¿Ah? ¿Cómo así? Es el propósito. Si tú cumples ese propósito de servir, vas a tener un corazón conforme al de Dios. Si tú no cumples ese propósito de servir, no lo vas a tener. ¿Puedes ser cristiano? Sí. Como los seguidores de los equipos, ¿cierto? ¿Conocen los seguidores de los equipos? Hablemos de los equipos nuestros. No hablemos. Hablemos de equipos de la Champions por allá, ¿cierto? Un verdadero seguidor del Real Madrid, porque lo vimos, un verdadero seguidor del equipo de parisino, compra la camiseta original. Va al estadio original. Grita hasta que queda sin voz. Llora si gana o pierde. ¿Me entiendes? El chichi la compra en el agáchese. La ve en televisión robándole el wifi al vecino. Entonces, ese, perdóneme la vida, no es un seguidor. Al equipo no le interesan esos seguidores. ¿Me está entendiendo? No tienen la pasión, no tienen la fuerza, no tienen el amor. Entonces, ¿cuál es ese servicio? ¿Cuál es el propósito de Dios? De servir. ¿Y servir a quién? Servir a tu generación. Dice David, después de que sirvió a su propia generación, a su generación. Esta es la generación que Dios permitió que nosotros estemos con ella. Sirvió. Y después de haber servido, ¿qué le pasó a David? Se murió. Dígale que tiene al lado, también te vas a morir. Papá, Dios le está diciendo aquí que el tiempo es corto y que la oportunidad la tuvo cada uno. La tuvo cada uno. En estos días recordaba que ya hace 1 año falleció mi padre. 1 año. 1 año. Y si hay algo que mi padre no hizo en vida, se fregó. Ya no lo puede hacer. Mi madre no lo puede hacer. Yo como hijo no lo puedo hacer. Lo que tenía que hacer él lo tenía que hacer. Él tenía que haber servido a su generación antes de que Dios lo llame a su presencia. ¿Me está entendiendo? Estas palabras, ¿a quién le interesa que después de servir se murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción, se pudrió y se lo comieron los gusanos? Dios está diciendo que no vale nada el cuerpo, el cual nosotros hoy defendemos tanto, el cual nosotros hoy cuidamos tanto, le echamos tintes, le echamos todo lo que usted quiera, y eso es su ropita fina, le metemos todo lo que quiera a ese cuerpo que se lo van a comer los gusanos, mientras tu propósito
¿dónde está? Entonces es un engaño de Satanás. Y por eso es el llamado con un mensaje. No, pongamos los pies en la tierra. Usted me escuchó ahora en la oración. Yo se lo dije al Señor. Señor, yo quiero comenzar. Tengo la oportunidad de hacer un reinicio. Y no se alcanzan a imaginar lo puerco que es el diablo para evitar que yo venga a predicar hoy. No se alcanza a imaginar. Pero es un reinicio. Vamos a reiniciar con pie derecho. Si somos cristianos, de camiseta original. De camiseta original. Con un kata original. Con un corazón que acata la voluntad de Dios. ¡Wow! Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cómo servir? Es tener el corazón conforme al de Dios. Usted me escuchó ahora en mi introducción y saludo, que no me quería referir a los siervos, porque la iglesia tiene un concepto aquí, que los siervos solo son ellos, los que tienen camiseta floreada, y es original. Esos son los siervos. El resto, no, porque el resto no tenemos responsabilidad. Los que tienen que venir aquí a barrer, a limpiar, a organizar esto, a subir, a bajar, a orar, a adorar al Señor, a clamar, son los de camiseta floreada. Yo no tengo camiseta floreada, dice, entonces yo llego tarde, yo voy cuando puedo, yo hago lo que quiero, porque esa no es mi responsabilidad. Pues papito, bájese de esa nube. Bájese de esa nube. Por eso es necesario comprender la palabra servir. Y se la voy a describir, la palabra servir, en 4 acciones que Dios quiere ver en tu vida. 4 cosas que Dios quiere ver. Él ve. La palabra de Dios dice que los ojos de Dios están puestos sobre ti. No sobre la iglesia, sobre ti. Donde usted va, los ojos de Dios están puestos sobre usted. Lo que usted hace, Dios lo está viendo. Lo que usted deja de hacer, Dios lo ve. Y lo que es más, Dios ve lo que hay en cardía, en el corazón. Él ve lo que hay allí. Porque nosotros podemos ver un abrazo, nosotros podemos ver una persona arrodillada orando, nosotros podemos ver a una persona firmando unos papeles, pero lo que nosotros no vemos es la intención del corazón. Lo que no vemos es lo que hay en el corazón, pero eso sí lo ve Dios. Entonces es necesario que Dios vea 4 acciones que Él las vio en David. Él vio en David esas 4 acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Primera, servir a tu familia. La primera acción, servir a tu familia. Amada iglesia, le estoy hablando no de la familia de Dios, no le estoy hablando de la iglesia, no le estoy hablando de la familia divina, le estoy hablando de su familia. Le estoy hablando de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, su padre, su madre, sus hermanos. Servir a tu familia. Amada iglesia, Dios a nosotros nos creó con un propósito, por supuesto, y lo sabemos. Y ese propósito lo va a desarrollar iniciándolo con ser miembro activo de tu familia. Es decir, que tú naciste en el seno de una familia y eras invulnerable. Invulnerable. Pero te puso en una familia.
Y de pronto alguien esté pensando y diga, bueno, ¿y a mí que me tiraron? ¿Y a mí que me abandonaron? ¿Y a mí que me quitaron la familia? Yo le preguntaría si es Tarzán, si fue criado en la selva por los gorilas. Si los gorilas lo criaron, los gorilas son su familia y tiene que preocuparse por su familia, por los gorilas. ¿Me está entendiendo? ¿Quién te crió? ¿Quién estuvo contigo? Esa es tu familia. ¿Quién te dio la mano? ¿Quién cuando te caíste fue corriendo, te limpió la herida, le dio un beso a esa herida, te cuidó? ¿Quién cuando sufriste un desengaño corrió a abrazarte? ¿Quién te alimentó? ¿Quién estuvo contigo cuando estabas enfermo? ¿Quién te celebró las alegrías? ¿Quién te cuidó en las tristezas? ¿Quién estuvo a tu lado? ¿Quién sigue estando a tu lado? ¿Quién es? Cuando tú corres, cuando ves que algo te pasa, que algo está sucediendo, inmediatamente corre papá, corre mamá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te sucede? Que está preocupado por ti, que te atiende, que quiere verte salir adelante, que quiere verte triunfar, que quiere animarte, que se sienta contigo a decirte, ánimo, mi soldado valiente, mi guerrero valiente, vamos, esto también pasará, sigue adelante. Eso es familia. Familia. Y hay que apoyar, hay que ayudar, hay que cuidar a tu familia. Porque en este tiempo, amada iglesia, la familia está siendo desmembrada. Está siendo desmembrada. El TikTok y todas las redes están desmembrando familias. Está acabando con el corazón de la familia, con el amor de la familia, con el compartir la familia. Hoy tenemos un pretexto de celebrar el Día del Padre. Si nosotros nos preocupamos por nuestra familia, lo hacemos. Lo hacemos. Nos reunimos, hablamos. ¡Qué bendición! Hacemos algo diferente. Valoramos lo que Dios nos ha dado. Valoramos ese padre, valoramos esa madre, valoramos ese hijo. Apoyamos, pero también exhortamos. También hay que exhortar. Porque cuando nosotros dejamos que nuestra familia, porque como es mi hijo, porque si yo le digo algo, se enoja. Entonces mejor no le voy a decir nada. Usted está tirando por el abismo a su familia. Cuidar a su familia. En una oportunidad estuvimos en una reunión que hizo la iglesia, lastimosamente allá en Francia. Lastimosamente el idioma es complejo para poderse uno comunicar con todo el mundo. Y la iglesia hizo un programa maravilloso. Yo digo, wow, qué bendición que nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Son cosas bonitas que son dignas para imitar. Todo el mundo después del culto, el pastor pues obvio había programado con anticipación que ese día no había nada especial, no había que celebrar nada, ni día de la familia, nada. Un domingo como cualquier otro. Digo, nos vamos a ir a un parque. Todas las familias se van para un parque. El parque es tal parque, el nombre del parque, de la ciudad de Aviñón. Y vamos a hacer un picnic familiar, cada uno con su familia. Y siéntate allí con tu familia. No necesito que compartan una familia con la otra, no van a hablar, no van a evangelizar, no van a hacer absolutamente nada. Vayan al parque y lleven los tamales, las empanadas, lleven el guté, lleven lo que dicen ellos allá, lleven sus cosas y luego se sienta usted con su familia a compartir un rato en la familia. Pero con la diferencia de que usted en el parque ve los grupitos de todas las demás familias. Y uno comienza parándose, yendo donde el otro,
Porque eso viene por inercia. Eso viene por inercia. Y estando nosotros sentados con nuestras hijas, nuestros nietos, jugando con el balón, compartiendo nuestros alimentos, llegó una señora que hablaba español. Era española, pero llevaba 30 años viviendo en Francia. Líder de la iglesia, y nos contó un testimonio que me sorprendió mucho. Y me dijo, ¿cómo le parece que un día a mi hijo de 15 años le encontré marihuana en la habitación? Y yo le cogí y le dije, mi hijo, ¿qué pasa esto? Y comencé a hablar con él. Y comencé a hablar con él, a edificarlo, a decirle todo lo que puede ocurrir. Sí, mamá, mi hijo, mira, no lo vuelvo a hacer. Y poco a poco, dijo, yo me empecé a dar cuenta, entraba a la habitación de él y sentía el olor. Escudriñaba y buscaba y ya no encontraba. Claro, ya lo había escondido mejor, para que no lo encuentre. Y buscaba y todo, y por dónde, por aquí, por allá, nada. Hasta que le encontraba las cosas, hasta que una cantidad de situaciones. Llegaba con los ojos ya rojos, se dormía, etc. Entonces un día le dijo que se tenía que ir de la casa. 15 años. Digo, se va. Usted se manda solo, se va. El muchacho se fue insultando a la mamá, gritando todo lo que usted quiera. Durísimo, durísimo. Pero el muchacho le insistía que estaba donde una tía, que quería volver a la casa, que le pedía perdón. Y le dijo la convenció. Volvió el muchacho a la casa. Y con el tiempo, el mes, 2 meses, le volvió a encontrar. El muchacho no estaba cuando ella encontró la marihuana en su casa. Y dijo, mi hijo se va a perder. Y Dios me está mostrando o que hago algo o hago algo. Antes de que llegara su hijo, llamó a la policía. Entró la policía y les dijo, miren esto. Y los llamo a la policía porque la cantidad que mi hijo tiene de marihuana aquí en la casa no es la cantidad para consumo personal. Esto es para reventa. Y mi hijo está vendiendo, está microtraficando. Y ese es un problema de la policía. Así es que lo esperan ustedes y se lo llevan. Les acorto el cuento para no alargarlos. Hoy está sano. Está sano el muchacho. Ya tiene un pie en la iglesia. Ya las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos nosotros con carácter, cuando nosotros somos firmes con autoridad, desde el principio, edificamos. La palabra de Dios nos dice, castiga, lacera, disciplina, muélelo a palos, como quiera usted entenderlo, al niño. Así no tendrás necesidad que castigar al hombre. Edifícalo. ¿Y lo edificamos con qué? Con disciplina. Con la palmada. Lo edificamos con esto. Lo edificamos con la mirada. Lo edificamos con el corazón de la verdad, que no puede seguir. Cuando nos volvemos laxos, dejamos de servir a la familia. Dejamos de servir. En Primera de Samuel, en el versículo 16, Primera de Samuel 16, en el versículo 19, escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 16, 19. ¿Lo tiene, amada iglesia? Entonces Saúl envió unos mensajeros de Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Amada iglesia,
Mire lo que le dice Samuel. Hacía todo lo que Dios le mandaba. Samuel seguía la voluntad de Dios. Y cuando Samuel le dice, mándame a tu hijo David. ¿Cuál hijo David? Si usted recuerda, cuando llegan a buscar a David y dice, un hijo tuyo le dice a Isaí, va a ser el rey, él saca a todos los hijos, menos a David. ¿Dónde estaba David? Cuidando el rebaño. Y le dicen, no hay otro. Ah, sí, uno, el chiquito, pero está por allá. Está cuidando. Por eso la palabra dice, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Amén, iglesia. Y tu familia es un rebaño. Y Dios ve al que cuida el rebaño. Amén, iglesia. Una bendición maravillosa. David estaba cuidando el patrimonio familiar. Y es la invitación a que nosotros debemos ser mayordomos, a que nosotros no debemos malgastar. Muchas veces los hijos ven que los padres se alborotan gastando y tirando. Tienen la responsabilidad los hijos de decir, ¡ey! Guarde un momentico ahí, párela. ¿Qué es esa gastadera? ¿Cómo es esto? Piense papá en su vejez, piense mamá en su vejez. Cuando llegue la hora final, en los años que usted no se pueda mover, ¿qué? ¿Me va a tocar a mí pues? No, tampoco. Aquí tenemos que cuidar. Eso es ser mayordomo. Eso es preocuparse por la familia. Cuando nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, cuando vemos que nuestros hijos se están gastando, ellos consumen muchísimo el tiempo. Lo están agotando el tiempo, lo están consumiendo el tiempo. Y cuando usted ve que el tiempo que están consumiendo ellos es improductivo, pues obvio, por supuesto, amada iglesia, no van a alcanzar a hacer lo que ellos quieren y van a terminar sufriendo. Y no habrá cosa más dolorosa, hoy lo veo con mi madre, no habrá cosa más dolorosa que en la vejez ver a un hijo viejo sufriendo. Es lo más difícil, se le parte a uno el corazón, porque uno ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Y dos, ese que está viejo, bombril, 3 veces bombril, no puede hacer nada tampoco. Entonces, ¿por qué no hicimos algo antes? ¿Por qué no nos preocupamos por la familia? Y mire, le hablo de su familia, no le estoy hablando de la iglesia, no le estoy hablando de Dios, de su familia. David se preocupó por su familia. En el versículo 17, en el capítulo 17, en el versículo 15, dice, solía ir a donde estaba Saúl. David iba donde estaba Saúl, porque como lo había mandado a llamar y estaba empezando a ponerse a la orden de él, era un niño, un jovencito de 15, 16 años, solía ir donde estaba Saúl, al palacio del rey, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. ¡Qué dedicación la de ese joven! Una dedicación por su familia, por el bienestar de sus padres, de sus viejos. En el versículo 17 dice, un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. ¿Recuerda esa historia? Allá llegan. ¿Quién los tenía asustados a los hermanos con todo el ejército? Goliat. Y David les llevaba las provisiones. ¿Y cómo lo trataban los hermanos a David? Igual como lo trataban los hermanos de José a José. Y sin embargo, él les servía, les llevaba. Podía David haber dicho, yo donde esos no voy. Punto, mande a un siervo. Isaías tenía siervos, tenía obreros. Sin embargo, David tenía en su corazón amor por sus hermanos, por su familia. Y esa es la invitación que nos hace, estar pendientes del futuro de sus padres, el futuro de sus hijos, de sus hermanos, de su familia. Hay que ayudar, hay que orientar. Debemos preocuparnos por el bienestar de nuestra familia en el tiempo adecuado, porque el tiempo se nos va.
Lo que tú le exiges a un niño de 10 años, no se lo vas a exigir a los 20 años. No le vas a exigir a los 30 años. No le vas a exigir a los 40 años. Las cosas son diferentes. Las condiciones son diferentes. Lo que no hiciste antes no lo vas a poder hacer después. Por eso hay tiempo. Si primero nosotros no servimos a nuestra familia, si no servimos, si no somos esos papás, esos hijos, esos hermanos, esos familiares dignos, por Dios, no lo vamos a hacer con los demás. Escúcheme esto. Si usted no abraza, nunca ha abrazado a su hijo, nunca le ha dicho te amo, nunca abraza usted a su papá, nunca le dice te amo, ¿usted cree que ese hijo o ese papá va a ir donde un vecino de una persona a decirle te amo? Si no lo hace con su propio hijo, no lo hace con su propio padre o madre, por Dios, si lo hace con el vecino, es con un corazón deshonesto. Porque si no es capaz de amar a los propios, a los suyos, ¿cómo va a venir a decir que me ama a mí? ¿Me entiende? Y por eso, mire cómo Dios va mirando las condiciones y las cosas. ¿Cómo las va mirando? Las va haciendo, las va trabajando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que significa un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Él. Un corazón que sienta verdaderamente en lo más profundo de su ser, sienta amor por las personas que tiene a su lado. Cuando yo amo a los que tengo a mi lado, yo me vuelvo agradecido. ¿O no? Agradecido. Yo digo, ¿cómo no? Tuvimos la oportunidad de compartir en familia, tuvimos la oportunidad de reírnos, tuvimos la oportunidad de llorar, tuvimos la oportunidad de partirnos el corazón, tuvimos la oportunidad de edificarnos, tuvimos la oportunidad de ser sinceros, tuvimos la oportunidad de decirle, Dios está en tus manos. Tuvimos la oportunidad maravillosa de compartir en familia. Y eso, amada iglesia, fue lo primero que Dios ve y vio en David, que él se preocupaba por su familia. Era una persona, y usted lo va a ver, más adelante lo va a ver, cómo David se va preocupando por todo lo demás. Por todo lo demás se va a preocupar. David va a ser un buen padre, va a ser un buen hijo, va a ser un buen rey, va a ser un buen gobernante, va a ser siempre, en todas las condiciones, usted lo va a ver a David creciendo. ¿Por qué? Porque partió de la esencia del amor de su familia. Y ese es el llamado de esta mañana, amada iglesia. Que empecemos nosotros este reinicio, este nuevo comienzo con Cristo Jesús en nuestro corazón, diciéndole, sí Señor, yo te amo, yo quiero asumir ese propósito, yo quiero servirte, pero no sé cómo. Como muchas veces las personas dicen, Señor, yo quisiera hacer algo, yo quisiera servir. Pues por lo menos por hoy ya nos has dicho algo. Empiece a servir en su familia, sirva en su familia, atienda a su familia. Que cuando estén los platos sucios, usted levante la mano y le diga, mamá, yo lo hago por ti. ¡Wow! Eso es servir. Que cuando tú veas una necesidad, ven, yo te puedo ayudar, yo te puedo colaborar. Pero que cuando tú veas una falta, tú también lo digas. Espérate un momento. Y esto es así, y esto es radical. O así, o así. Porque cuando nosotros no disciplinamos a nuestra familia, ella se sale de control. Ella se descontrola. Y cada día nosotros lo vamos perdiendo. Y yo le puedo asegurar que después de recorrido el tiempo, es imposible volver atrás. Amén, iglesia.
¿Quiere escuchar el segundo, tercero y cuarto? Eso lo veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, amado.